Hola, ¿qué tal? Soy Iván Carrillo, bienvenidos a Observadores, este espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. La vida se manifiesta de formas increíbles y en nuestro egocentrismo los humanos solemos perdernos de cosas maravillosas. Iván, pero la vida es una fiesta llena de sonidos, colores y olores. La vida es una fiesta que se manifiesta en cosas increíbles, efectivamente, Emilia. Hoy tenemos a una bióloga apasionada de la comunicación y de la investigación en ciencias biológicas. María Emilia Beyer, bienvenida a Los Observadores. Gracias, Iván. Encantada de estar aquí. A ver, me hablaste de olores, de colores, para comunicar. Dime, ¿cómo se generan los lenguajes de la vida? Los lenguajes de la vida, los principales son los olores, los colores y los sonidos. Y desde luego en el cerebro o en el sistema nervioso de cada animal hay una manera de decodificar estos códigos secretos de la naturaleza. Depende de la especie cuáles sean los códigos en los que tú te vas a fijar más. Los seres humanos, por ejemplo, somos típicamente observadores. Claro, ¿no? como este programa. Como bien lo dice el programa. Pero la realidad es que uno de los primeros sentidos que se desarrollaron a nivel evolutivo fue el olfato. Y de ahí que prácticamente todos los organismos podamos identificar al menos algunos códigos de señales olfativas. Aquí ya estamos entrando en el terreno de la química. Estamos entrando en las señales químicas, efectivamente. Y me gustaría contarte que no todo lo que olemos es en realidad parte de la comunicación. Hay aromas que no codifican nada, pero también hay algunos olores que sí mandan un mensaje. A ver, ponme algún ejemplo. Háblame de una especie en concreto y de la forma en que va recibiendo estas señales, estas frases que le da, supongo, un compañero de especie. Por supuesto, sus amiguitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, las hormigas, algo que todos hemos visto, todas caminan en filita india y la razón por la que caminan así es porque en el segmento posterior, en la parte, digamos, de la colita, van dejando una feromona. La feromona es una señal química que claramente ninguna otra especie puede identificar, pero tu especie y tus compañeros sí. Y lo que van diciendo es por dónde va la ruta del camino y cómo regresar después a tu hormiguero. ¡Qué maravilla! Así es. Entonces, esa es una. Y la otra es que también hay feromonas de alerta. Los antílopes, por ejemplo, cuando detectan un león, liberan rápidamente a través de las glándulas entre las pezuñas feromona que le dice a todos corran porque hay Pero un esa león. señal es capaz de viajar tan rápido como, Claro. digamos, como el sonido. Qué interesante pregunta, porque resulta que si la feromona tiene que decir un mensaje de larga duración, estoy aquí, este territorio es mío, o lleguen de Como regreso los orines al muchas hormiguero. veces. Claro, entonces las feromonas tienen una composición química muy compleja y son pesadas para que permanezcan en el ambiente y no se volatilicen. Pero cuando tú estás viendo un depredador, necesitas rapidísimo. La feromona, entonces, químicamente es muy volátil, es muy pequeña, es una molécula chiquitita, vuela, Es un la mensaje, detectan es un y es el mensaje. tuit químico. Exacto. Sale, ¿no? Y todos a correr, ¿no? Increíble. Ahora hablaste de colores. Esto fue una parte fundamental, la química a través de las feromonas y especies que se comunican por el olfato. Nosotros también lo hacemos. Ahorita vamos a hablar de eso. Así es. Pero colores, es un mundo fascinante, ¿no? En la naturaleza. Mundo fascinante. Y además a mí me gusta mucho que la naturaleza y las especies manejan el color a veces para advertir, es de advertencia, porque claro que a nadie le conviene ser visto todo el tiempo y el color es muy llamativo. Si eres visto todo el tiempo, el depredador te puede capturar y comer, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el color en la naturaleza? ¿Por qué evolutivamente existe? Bueno, porque justamente te estoy queriendo decir, ten cuidado, yo soy peligroso. O sea, es como una estrategia contraria a esconderse. Exactamente. Es decir, mira, Aquí sí estoy aquí, pero aguas. Pero cuidado, por ejemplo, una coralillo, ¿no? Una serpiente coralillo, entonces es claramente venenosa, pero de todas maneras prefiere que no le metan un mordisco. Entonces, evolutivamente es conveniente que tenga estos naranjas tan brillantes combinados con estos negros tan brillantes y si se le ve de lejos, ya sabes que con esa no te metas. Que además existe la falsa coralillo, ¿no? Eso es fascinante y habla de esto, ¿no? Que es nuevamente el manejo del color, pero para mentir. Comunicar mensajes mentirosos. Pero es que esto es increíble. Estamos hablando de la naturaleza que no solo comunica, sino que
utiliza sus códigos de comunicación para decir mentiras a otras especies. Así es. Y me imagino que también a la misma muchas veces. Así entre es, la misma. bueno, también. Por ejemplo, si tú quieres aparearte con una hembra, a veces crecer la cola del pavo real, a veces poner muy rojo el pecho, te da esta impresión de que eres más grandote, o más fuerte, o más ágil. Y bueno, pobre hembra, a lo mejor después se acerca y descubre que no era así. Que no era- bueno, también el maquillaje es una buena forma de mentir. en el caso de nosotros, Ajá. somos una de las especies en donde las mujeres, las hembras de la especie, usamos el color para atraer a los hombres. Casi siempre es al revés, fíjate. En la naturaleza el hombre es el que hace todos estos despliegues de danzas, rituales, colores para que la hembra lo mire. Y aquí Y en nuestra especie... nosotros lo manejamos un tanto al revés. Es un tema interesante, pero no me gustaría alejarme de los ejemplos que a ti en esta investigación que has hecho dentro de ciencias biológicas más te llaman la atención. Me Sí. hablabas de algunas especies que realmente han desarrollado unos códigos pues, que resultan fascinantes. Esa es la única palabra que podemos usar para Por ellos. supuesto. Mira, te cuento algunos ejemplos. A mí me parece increíble que ya se haya detectado que los chimpancés tienen un sonido especial, es decir, tienen códigos, ahora vamos a hablar del sonido, pues, tienen códigos para llamar la atención de todos sus compañeros cuando ven un jaguar, cuando ven una pantera, cuando ven una serpiente venenosa. Y los códigos, los sonidos, los chillidos son distintos. Han logrado desarrollar ya una sofisticación mayor en el lenguaje. Así es. Y va más allá. Resulta que últimamente se ha detectado que también emiten chillidos cuando ven a un ser humano y cuando ven a un ser humano cargando un arma. Porque no es lo mismo. Lo que debe decir ese chillido, ¿eh? Ajá, claro. Lo que debe decir esa Para traducción. ellos tiene un significado Exactamente. distinto y están avisando cosas diferentes. Una es cuidado y la otra es cuidado porque ahora de verdad hay peligro, ¿no? Cuidado porque viene armado. Porque viene armado. Exactamente. También tenemos el caso de algunos elefantes que se ha detectado que tratan de simular el sonido, esto desde luego en los parques naturales donde los cuidan, es decir, son elefantes que han crecido en cautiverio. Y tratan entonces de aprender y de enseñarse entre ellos a copiar el sonido de los motores de los camiones en donde se les trae la comida. Oye, Emilia, pero esto es interesantísimo porque ya no estás hablando nada más de un lenguaje que pensaríamos es innato en Sí. ciertas especies, sino que hay Sí. un aprendizaje y una Completamente. transferencia de conocimiento entre la especie. Así es. Y entonces estamos poniendo el dedo en un territorio complicadísimo porque esto nos hace a veces pensar cómo definimos cultura. Porque muchas veces cultura es toda esta construcción que pasa social o familiarmente de generación en generación y vas construyendo y te vas haciendo un acervo de conocimiento y de manifestaciones. Y bueno, yo no me atrevo aquí porque es un tema muy complicado de definir rápidamente, a decir que entonces los animales, algunos podrían tal vez ya empezar a tener una protocultura, Exactamente. pero ahí les dejo la idea sembrada. Exactamente. Y luego también nos lleva a otro punto interesante, la inteligencia animal. Así es. Cuando estamos hablando de desarrollo, transferencia de conocimiento, Sí. mucha gente piensa que inteligencia animal es aquellos, se refiere a aquellos animales que son capaces de hacer labores similares al ser humano. Y en realidad se refiere más bien a sus estrategias de supervivencia dentro de sus ecosistemas. ¿Me puedes hablar un Así poco de es. lenguaje e inteligencia animal? Por supuesto, se refiere a esta capacidad de resolver problemas, de comunicarte con tus congéneres y de no ser atacado o de, al revés, armar una estrategia de ataque también. Tú puedes defenderte de otra especie, ¿no? O puede ser la especie depredadora a partir de estos códigos de comunicación, en donde, por ejemplo, la evolución es fantástica. El sonido avisa demasiado. Si tú quieres ser un cazador y vas por todos lados rugiendo, gruñendo, pues entonces claro que estás avisando. Entonces usas feromonas, usas otro tipo de comunicaciones que son igualmente interesantes. Entonces la evolución asociada al lenguaje sí nos da un tipo de inteligencia que todavía no sabemos comprender bien. Y hay que decir que no solo estamos hablando de comunicación animales, también las plantas han establecido códigos y esto es fascinante, ¿no? Esto es fascinante. Las plantas tienen códigos, las plantas manejan mucho el color, ¿eh? Son de verdad como las divas del maquillaje de la naturaleza. Las plantas también están encontrando que tienen ciertos espacios que manejan con un cierto campo magnético, también responden a lo táctil. Entonces ahí hay un campo de investigación interesantísimo que todavía está apenas empezándose a descubrir. Ahorita que dijiste divas, creo que es indispensable que hablemos de los códigos románticos
de la naturaleza, porque Claro. siendo la reproducción fundamental, esto que los humanos entendemos como amor también se manifiesta de muchas formas, en olores, colores. Por supuesto. Mira, te cuento, por ejemplo, lo típico es que se tengan estos muy elaborados displays, así los llaman los etólogos. Los displays al final del día son conductas estereotipadas, es decir, tú ya sabes que tal especie quiere conquistar a la hembra y siempre va a ser el mismo salto, el mismo llamado, el mismo tipo de danza. Resulta que la comunicación animal es algo tan maravilloso que hay especies que han aprendido a hacer trampas con estos llamados amorosos, porque la reproducción es uno de estos motores increíbles para la naturaleza. Aunque me coman, aunque me casen, aunque me muera, yo quiero ir a buscar novia, ¿no? O novio, ¿no? ¿Me suena? Me suena. Bueno, Nos suena a todos eso es bueno. un poco conocidos, sí. Entonces, hay algunas especies que, por ejemplo, unas ranas croan de manera determinada y al croar están comunicándole a la hembra, aquí estoy, yo soy interesante. Y hay algunas especies que ya saben qué tipo de croar corresponde a qué especie de rana les gusta más. Y entonces se ponen a escuchar en la noche y se dirigen a la rana que les gusta, ¿no? Entonces esa es una señal que ahí no funcionaría para la rana que va a ser comida, ¿no? Porque entonces en realidad tú estás comunicando tu amor y estás cantando a todo pulmón, pero la señal es interceptada y es decodificada y entonces otros animales dicen, aquí está el que me gusta. Y es como escoger un menú a la carta, pero auditivo. Es increíble. Si observáramos desde arriba la naturaleza, veríamos todas estas comunicaciones, unas cruzándose, otras mintiendo, otras dando señales de alerta, etcétera, ¿no? Si realmente pudiéramos entintar, digamos, las ondas que están comunicando. Claro. Y a veces uno como observador, pues simplemente dice, ay, en este paisaje no pasa nada. No, hombre, pasa de todo, mentiras, chismes, celos, cortejo, pasa de todo, ¿no? Competencia. Hay una pregunta que tengo. ¿Existe el lenguaje de alguna especie que tenga posibilidades de evolucionar o de alcanzar los niveles de sofisticación que ha alcanzado el ser humano, por ejemplo? Va a ser complicado porque en los estudios que se han estado elaborando en neuroanatomía sabemos que cuando el ser humano consiguió la posición bípeda, también generó más espacio en la caja craneana y un cerebro más grande, por ejemplo. Eso también permitió que el área de Broca asociada al lenguaje creciera y también tenemos una construcción de laringe y esófago que permite, por ejemplo, que hablemos mucho, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que hay otras especies parecidas a nosotros, por ejemplo, los primates, como los gorilas, que no tienen la capacidad de emitir sonidos, pero sí pueden aprender lenguaje de sordomudos. Y esto es fascinante porque nosotros podemos comunicarnos con los gorilas que han aprendido a hablar mediante el lenguaje de sordomudos, como Coco la gorila, es la más famosa de todas, maneja más de 2000 señas con las que construye frases completas y nos cuenta incluso sus sentimientos. Y de hecho, gracias a esta comunicación entre dos especies tan distintas, encontramos que los gorilas sueñan, porque Coco te cuenta que soñó anoche. Ahí estamos hablando de cómo la inteligencia y el lenguaje humano pueden entrar en el lenguaje de la naturaleza, pero también hay que ver cómo el lenguaje de la naturaleza puede entrar en la vida del ser humano, abrir los ojos, disfrutar, estar bien alertas y sobre todo observar nos puede llevar a una experiencia maravillosa en el mundo natural. María Emilia, muchísimas gracias por este panorama y este paisaje de la comunicación animal. Encantada, Iván, muchas gracias. Y todos nosotros a abrir los ojos y a observar. Muchas gracias. Esto es Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. Ricardo Blume, Adriana Roel y Rosenda Monteros, actores de la Compañía Nacional de Teatro, encabezan el elenco de Natán el Sabio, obra dirigida por Enrique Singer y ubicada en Jerusalén en el siglo XII. Estará hasta el 6 de abril de 2014 con funciones los días jueves y viernes a las 20 horas, sábados a las 19 horas y domingos a las 18 horas en la Sala Héctor Mendoza de la Compañía Nacional de Teatro, ubicada en Francisco Sosa 159, Coyoacán. La entrada es libre, pero el cupo limitado. Infórmese en la compañía y aparte su lugar. Tenga un martes distinto, aprenda a bailar tango y participe de una tradicional fiesta de milonga, con un baile de exhibición de Camila Alarcón.
este 11 de marzo a las 19:30 horas en el Bistró de la P en Anatole France 79, Colonia Polanco. Regreso pronto con más sugerencias.